Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le habla su hermana Lolín Ramírez, de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo, de la ciudad de Castleberry, que pastorea el reverendo Héctor Santiago. Bienvenidos a este estudio de la Palabra del Señor. Estaremos tocando el tema general de la sanidad integral y específicamente en el mes de marzo estaremos estudiando sobre el tema de la autoestima. De acuerdo al diccionario, la salud integral es la principal condición del desarrollo humano. Es el estado del bienestar general y solamente lo alcanzamos cuando existe un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales, sociales, que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. La Organización Mundial para la Salud la define como el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo y no solo la mera ausencia de una enfermedad. En los próximos meses, nuestros estudios bíblicos trabajarán precisamente, como les decía, el tema de la salud integral y confiamos que el Señor nos ayudará a identificar aquellas áreas en las cuales necesitamos trabajar para lograr una salud integral. Hablando de la salud integral, la individualidad es uno de los factores que tiene más importancia en la salud integral. Partimos de la base que somos diferentes y por lo tanto no podemos compararnos a otras personas, puesto que cada uno ha vivido diferentes experiencias, ha estado bajo diferentes circunstancias y ha tenido oportunidades distintas en la vida, diferentes hábitos sociales, valores familiares, religiosos, etc. Y eso es precisamente lo que nos hace únicos. Así que en una sociedad donde la tendencia es a compararse con el otro, a sucumbir ante las presiones económicas, ante la depresión, el suicidio, la iglesia está llamada a ofrecer apoyo y a ofrecer la esperanza que solo está en Jesucristo. Pero para eso tiene que poder disfrutar ella misma de una salud, una sanidad integral. En este mes de marzo, como les decía, empezamos nuestra primera unidad tocando el tema de la autoestima. Veremos qué es y cómo se diferencia del autoconcepto y por qué es importante tener una autoestima saludable y positiva. También aprenderemos a identificar aquellas experiencias nocivas que nos llevan a desarrollar una pobre autoestima y cómo poderlas presentar a Dios para que seamos sanados. Aprenderemos además a conocer estrategias que nos ayuden a formar una autoestima saludable y positiva. En este estudio veremos primero que somos creación divina, que somos capaces, que somos decididos y que somos fortalecidos. Oremos, mis amados. Padre, nos encomendamos en esta hora a ti para que tú nos ayudes, Señor, a entender que somos creación tuya, creados con un propósito, creación a la que tú has delegado ciertas responsabilidades. Ayúdanos a entender que no somos cualquier cosa. Tú nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza y nosotros, Señor, vivimos para traer gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos a identificar aquellas áreas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados. La lectura que nosotros tenemos en el día de hoy está
en el capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis, como todos sabemos, es el primer libro de la Biblia y la lectura está en el capítulo 1 de los versos 1 al 31. Yo no lo voy a estar leyendo todo porque con la intención de ahorrar un poco el tiempo, pero sí voy a estar haciendo un resumen somero de lo que es esa lectura. Y el libro de Génesis comienza dando por sentado que Dios es el creador. No hay debate sobre eso. Dice simple y sencillamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una lectura cuidadosa de ese primer libro de la Biblia nos lleva paso por paso a través del proceso de la creación. Vemos en esta narrativa un Dios creador del universo, un Dios que crea por el poder de su palabra. Leemos la frase dijo Dios, seguida por la frase y fue así. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que creó la luz, creó el firmamento, creó la tierra, los mares, la hierba, los árboles, las lumbreras, las aves y los peces y los animales según su especie. Cuando Dios contempla su creación, en este capítulo 1, termina diciendo que lo que vio era bueno. Cuando llegamos al verso 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Si notamos bien, de todas las obras de Dios, solo la creación del ser humano es precedida por esta referencia a una solemne decisión divina. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente no está hablando de lo físico, está hablando de las características que Dios nos dio para que podamos comunicarnos y tener una relación con Él. Y que a diferencia de los animales, el ser humano está dotado de esas características tales que le permiten entrar en una relación personal con Dios. Y por lo tanto, ejercer como representante de Dios en el gobierno del mundo. De hecho, Dios, en los versículos 26 al 31, delega a la humanidad una encomienda triple. Tú y yo tenemos una encomienda triple. Es decir, Él ordenó que debemos multiplicarnos, cuidar la tierra y ejercer potestad sobre los peces, las aves, las bestias. Después de ver cómo fue que Dios creó al mundo y cómo fue que nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza, entonces vamos a hablar sobre la autoestima.
Pero antes de hablar sobre la autoestima, yo quiero que hagamos lo siguiente. Que usted, ahí donde está, declare conmigo lo que dice la palabra. Yo soy creación divina. Dígalo conmigo. Yo soy creación divina. Yo valgo mucho para Dios y fui creado con un propósito. Dígalo, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo soy creación divina. Yo valgo mucho para Dios y fui creado o creada con un propósito. Bien. Sentando esas bases, ahora podemos definir lo que es la autoestima y podemos identificar entonces qué hay que nosotros necesitamos pedir al Señor que sane en cuanto a una autoestima que pudiera estar lastimada o pudiéramos tener una percepción equivocada. Vamos a ver. Dios nos dice que somos creación suya. La autoestima es un valor que yo me doy a mí misma. Dios dijo quién soy yo, pero yo digo quién soy yo. A ver quién está correcto. Vamos a distinguir entre lo que es autoestima y autoconcepto. Aunque las dos pueden confundirse, no son lo mismo. Uno es cognitivo, el otro es emocional. El autoconcepto puedo explicarlo a otras personas. La autoestima tiene un componente emocional que no puedo explicar con palabras. En otras palabras, la autoestima es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Es la valoración o la percepción o un juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma. Esta puede ser una alta estima o puede ser una baja autoestima. La autoestima se desarrolla en la infancia o en la adolescencia, en nuestro entorno familiar. Es decir, los mensajes negativos o positivos que recibimos en esos primeros años van forjando cómo nosotros nos autovaloramos. Si los mensajes fueron positivos y tuvimos apoyo en nuestros empeños, podemos enfrentar la vida con confianza y nos valoramos positivamente. Por ejemplo, una muchacha con una autoestima saludable no le permite a un hombre faltarle al respeto. Ella exige ser respetada porque ella se respeta a ella misma, ella se valora a sí misma. Por el contrario, si una joven recibe mensajes negativos sobre su valía o ha sufrido algún tipo de abuso, tendrá una baja autoestima que la llevará a permitir que otros perpetúen esos abusos sobre su persona, porque ella no se valora a sí misma. La baja autoestima puede llevar a la depresión, a la ansiedad y en algunos casos hasta el suicidio. Por otro lado, tenemos el autoconcepto, la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos. Se forma con las creencias y las ideas que la persona tiene de sí misma. Por ejemplo, puedo decir, soy tímida o tímido, soy torpe jugando al fútbol, soy un poco cobarde para intentar cosas nuevas. O, por el contrario, soy un genio para las matemáticas y para los idiomas. Así que todos tenemos un autoconcepto de quiénes somos. El apóstol Pablo en Romanos 12:3 nos dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense sobre sí con cordura.
El autoconcepto entonces sirve para describirnos a nosotros mismos mediante el uso de adjetivos relacionados a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, las virtudes, los talentos, conocimientos, etc. Mientras que el autoestima es el concepto que hace referencia a nuestra manera de valorarnos. Al valorarnos menos que los demás, por no tener las habilidades que ellos tienen, tendemos a despreciarnos a nosotros mismos, y esa actitud nos limita porque no nos permite desarrollar el potencial que hay en nosotros. Por lo tanto, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a identificar aquellas áreas que vemos como negativas y que me llevan a tener una baja autoestima. Tal vez algunas de esas cosas pueden ser debido a las críticas que recibimos por parte de las familias, por negligencia de los padres, cosas que debieron haber hecho y no hicieron por nosotros, por aquello de que nos ridiculizaron o nos avergonzaron cuando éramos pequeños, porque no nos dieron los elogios que nosotros necesitábamos, o el cariño, o la importancia, no nos escucharon. Es importante que podamos movernos hacia una búsqueda de sanidad integral para que podamos servir de apoyo a otros. Es necesario que indaguemos qué es lo que nos motiva muchas veces a reaccionar en forma indebida, en forma contraria a lo que nosotros pensamos que está correcto. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues miren, lo primero es que no podemos esconder la cabeza debajo de la tierra. No podemos escondernos y decir, eso no pasa conmigo. Empecemos por admitir que tenemos que mejorar en algunas áreas, que no somos perfectos, obviamente, y que hay cosas en nuestra historia, en nuestro pasado, que muchas veces nos hacen tener una muy baja autoestima. De ahí entonces la importancia de la necesidad, es decir, de la evaluación. Tenemos que examinar esas experiencias negativas que me llevan a tener una baja autoestima. Si han sido experiencias traumáticas, de abuso, de negligencia, de bullying. Entonces, hago una lista de esas cosas. ¿Qué me molestaba cuando yo era pequeño, cuando era pequeña? Que me llamaran de tal forma, que me dijeran, tú pues no eres muy inteligente, o cualquier cosa de esa que pudiera estar afectándome. A veces son percepciones que tenemos, no necesariamente las personas nos quisieron herir, pero nosotros lo interpretamos como que fue a propósito. Bueno, de todas maneras, tenemos que indagar a ver qué es lo que necesito que el Señor sane en mí para yo tener sanidad integral. También puedo hacer una lista de fortalezas, porque según tenemos cosas negativas, también tenemos cosas positivas. Así es que podemos hacer una lista de las fortalezas. Por ejemplo, puede decir yo soy amable, yo soy creativo, yo soy dadivoso. O sea, hacer una lista de las cosas buenas que tenemos, igual que de aquellas que no estamos muy contentos de tener. Por ejemplo, soy amable, o tengo mal humor, soy tacaño, soy generoso, qué sé yo, cada uno conoce cómo es, ¿verdad? Así que evalúo las cosas que Dios me ha confiado. ¿Qué dice Dios de mí? Dios dice que yo soy creación suya, que he sido hecha con un propósito y que tengo una encomienda de parte de Él. Evalúo entonces las cosas que Dios
me ha confiado y las responsabilidades que me ha delegado. Tengo una familia, tengo un hogar, tengo unos hijos. Entonces yo evalúo todas esas cosas, aprendo a valorar lo que tengo y no lo que no tengo. No puedo basar mi valor no se basa en lo externo, en las apariencias, en si soy alta o soy chiquita, o soy pasada de libras o estoy demasiado delgada. No puedo basar mi valor en las apariencias. Tampoco puedo basar que tengo valor porque a los demás me reconocen. No debo esperar que otros me reconozcan. Tengo que reconocer mi valor y amarme a mí misma porque yo tengo un valor que Dios me dio porque Él me creó a su imagen y semejanza. Entonces, cuando yo comienzo a verme como Dios me ve, yo puedo echar a un lado esas deficiencias y decir, Señor, ayúdame a sanar de todo aquello que me ha herido en el pasado y que no me deja moverme hacia una sanidad integral, una sanidad total. Que el Señor nos ayude, que podamos hacer nuestra tarea en esta semana, leer las porciones bíblicas y dejar que el Espíritu Santo nos vaya iluminando y nos vaya sacando del fondo de nuestras emociones aquellas cosas que necesitamos traer a la superficie para que el Espíritu Santo nos sane. Vamos a orar, mis hermanos, y nos vemos la semana que viene confiando en el Señor y estaremos hablando sobre estos temas que hemos mencionado. Oremos. Gracias, Padre, por aceptarme tal como soy, porque tú me hiciste con propósito y tú tienes, Señor, un plan para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a traer todas aquellas cosas que nos afectan, a ser sinceros contigo y a ser sinceros con nosotros mismos, para que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros esa obra de sanidad, de manera que podamos ir a un mundo dolido, a un mundo en necesidad y podamos ser agentes de bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.